Un sistema cerrado contiene oxígeno a 3100 pSi y 0.0445 pies cúbicos por libra masa. El gas sufre un cambio de presión isotérmico a 37 pSi. Nos piden hallar la temperatura del gas en grados Fahrenheit y el porcentaje de cambio de volumen si se tienen 100 libra-mol de oxígeno. Para este ejercicio, el esquema se fundamenta en esta frase, cambio de presión isotérmico, dado que es el que nos va a definir si se trata de un sistema rígido o si se trata de un sistema cilindro-émbolo. Para ello vamos a hacer uso de la ley de Boyle, la cual nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye y que si la presión baja, el volumen va a aumentar, siempre y cuando estemos en un sistema a temperatura constante. Así, para que esto ocurra, tiene que ser un sistema cilindro-émbolo y es lo que nosotros vamos a esquematizar. Tenemos entonces para el estado 1 un émbolo que se encuentra en una posición inferior comparado con el estado 2. Tenemos oxígeno, se está enfrentando a un proceso a temperatura constante, es una expansión porque la presión baja, el volumen debe subir, no sabemos cuánto, pero solo sabemos que aumenta. Ya para los datos, entonces vamos a revisar. Contamos para el estado 1 con una presión de 3100 pSi y por otro lado tenemos un dato de volumen específico. ¿Por qué volumen específico? Porque este valorcito tiene unidades de volumen sobre masa. Ya para el estado 2 entonces tenemos un valor de presión de 37 pSi. Con esto, entonces vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. La temperatura 1 y la temperatura 2. Como es un sistema isotérmico, ambas serán exactamente iguales. Por otro lado, nos están preguntando el porcentaje del cambio de volumen. Entonces, ¿qué necesitamos hallar para poder determinarlo? Primero, la diferencia de los volúmenes en valor absoluto, compararlo con nuestro volumen inicial y esto multiplicado por 100. Así, ¿qué ecuaciones vamos a necesitar? Recordemos que como se trata de oxígeno, pues el oxígeno es normalmente un gas ideal. Sin embargo, debemos verificar esta idealidad a través del factor de compresibilidad Z. En ese sentido, las ecuaciones que vamos a tener van a ser las siguientes. Dos que van a estar relacionadas con la masa, y otras dos que van a estar relacionadas con el número de moles y la constante universal. Como los dos estados son diferentes, debemos verificar para cada estado qué ecuación nos va a servir. Esto lo hacemos a través de la verificación de los datos. Tenemos un dato de presión, de volumen específico y de temperatura. Entonces, en ese sentido, podemos descartar fácilmente aquellas que están relacionadas con las moles y como lo que tenemos es un dato de volumen específico, presión y necesitamos la temperatura, descartamos automáticamente la primera. Así nos va a quedar que la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen específico en el estado 1 dividido entre la constante de nuestra sustancia por el Z que hallemos. Para el cálculo de Z, entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Contamos con datos de presión y de volumen específico. Entonces, tendremos que calcular tanto la presión reducida como el volumen pseudo reducido. Los datos del punto crítico, presión crítica y temperatura crítica los hallamos en la tabla A1E, porque estamos en un sistema con unidades del sistema inglés. Así las cosas, entonces, ¿qué más vamos a necesitar? A partir de esto, entonces ya tendremos la temperatura 2.
Una vez que ya tengamos la temperatura, entonces nosotros vamos a calcular el volumen total, que es lo que necesitamos, pero para ello necesitamos la masa. Tengamos en cuenta siempre que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Necesitamos sí o sí la masa. Pero resulta que el ejercicio nos dice que tenemos 100 libras mol. Entonces, para poder calcular la cantidad de masa a partir del número de moles, recordemos el concepto de número de moles, que es igual a la masa sobre el peso molecular o masa molar de nuestra sustancia. Así la masa entonces va a ser el número de moles por la masa molar. Esa masa molar nosotros la vamos a encontrar en la tabla A1 también. En este caso, pues será la tabla A1E porque estamos en el sistema inglés. El volumen 1, entonces así será igual al volumen específico multiplicado por la masa y habremos hallado nuestro primer dato. Para el estado 2, tenemos que hacer el mismo barrido de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos ya todas las ecuaciones. En este caso igual. Podemos descartar fácilmente todo aquello que tenga que ver con número de moles porque contamos con datos de presión, temperatura y necesitamos es el volumen 2. Aparte de eso, de los datos anteriores o del cálculo anterior ya tendremos la masa. Entonces, simplemente vamos a utilizar la primera ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Que el volumen 2 es igual a Z por la masa, por la constante, por la temperatura, sobre la presión 2. Para el cálculo de Z2, a diferencia del anterior, tenemos la temperatura y la presión. Entonces vamos a hallar la temperatura reducida y la presión reducida. Ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Primero verifiquemos unidades. Ya habíamos mencionado previamente que el sistema era el americano de ingeniería, más conocido en el bajo mundo como el sistema inglés, en donde ¿quién nos dictamina las unidades? R. El R del oxígeno es igual a 0.3353 PSI por pie cúbico sobre libra masa por grado Rankine. Si verificamos las unidades, todas coinciden y vamos a encontrar la temperatura en grado Rankine. Aquí nosotros tenemos la tabla A1E. Veamos las unidades de la constante. Recordemos que las unidades de la constante que nosotros debemos manejar tienen que ser siempre de presión por volumen sobre masa por temperatura. Una vez ya tengo verificadas las unidades, vamos entonces a hacer los cálculos correspondientes. Arrancamos con el valor del factor de compresibilidad para el estado 1. Para ello, entonces vamos a calcular la presión reducida que está dada por la presión del sistema y el valor del punto crítico. Y por otro lado, entonces vamos a calcular el volumen pseudo reducido que está dado por el volumen específico y los valores del punto crítico para el oxígeno, además del valor de la constante del oxígeno como tal. Una vez que yo ya tengo los valores de la presión reducida y el volumen pseudo reducido, entonces vamos a buscar estos daticos en nuestra gráfica de compresibilidad. Inicialmente debemos hacer la verificación de cuál de las dos gráficas vamos a usar. En este caso, como nosotros tenemos el valor de presión reducida, podemos hacer la selección rápidamente. En este caso, la presión está por encima de 1, entonces la gráfica A no me va a servir. Mientras que la gráfica B, sí. Ubicamos inicialmente el valor de la presión reducida, recordando que cada dos cuadritos es un punto 1. Entonces, pues 4.21, si bien no lo vamos a poder ubicar con exactitud, 4.2 es un buen referente para hacerlo. Trazamos entonces una línea recta que vaya desde la base de nuestra gráfica hasta la parte superior.
Entonces, aquí ya vamos organizando nuestra lineecita y la vamos a extender hasta la parte superior de la gráfica. Y listo. Entonces ahí ya nos quedó nuestra línea de presión reducida. Ahora vamos a buscar el valor de volumen pseudo reducido, que es 0.35. Una vez que ya lo tenga debidamente ubicado, voy a trazar o voy a subrayar o reteñir, como queramos decirle, nuestra línea de volumen pseudo reducido, extendiéndonos hasta donde lleguemos al valor de la presión reducida. Ahí entonces será nuestro punto de corte y nosotros vamos a trazar una línea desde ese punto a la izquierda en línea recta. Aquí entonces vamos a extender nuestra línea recta hasta el final de nuestra gráfica. Este valor de Z entonces es aproximadamente 0.87. Recordemos que cada casilla corresponde a 0.01 en esta gráfica para este eje. Entonces, para estas condiciones, el valor de Z es 0.87, lo que nos dice que el oxígeno a estas condiciones es una sustancia real. A partir de este valor, entonces reemplazamos todos los datos para calcular el valor de la temperatura 1. Recordemos que es la presión por el volumen específico sobre el Z por el R del oxígeno. Esto nos da como resultado un valor de 472.899. Aproximándolo, entonces nos va a dar 0.9 Rankine. Pero no lo piden es en grados Fahrenheit, entonces debemos hacer una conversión. Para ello simplemente debemos restarle a este valor 459.67 y entonces habremos respondido al literal A. Este valor coincide con la temperatura 2. Ahora vamos a calcular la masa del sistema. Tenemos que es la cantidad de moles por el peso molecular del oxígeno en unidades del sistema inglés. Así las cosas, entonces el valor de la masa es igual a 3199.9 libra masa, ya que las libras moles se cancelan entre ellas. Con este valor de la masa, entonces ya podemos hacer los cálculos relacionados con el volumen, porque tenemos ese volumen específico y necesitamos el volumen 1. Multiplicando el valor de volumen específico por la masa nos va a dar el volumen inicial de nuestro sistema. Ahora vamos con los cálculos del estado 2. Para ello debemos determinar Z2. Como contamos con la presión y con la temperatura, podemos hallar los valores de presión reducida y de temperatura reducida. Estos valores nos dan 0.05 y 1.7 correspondientemente. Si nosotros verificamos esto para seleccionar la gráfica que vamos a utilizar, pues como la presión es tan baja, nos va a servir la gráfica A. Entonces vamos a buscar nuestro valor de presión reducida, que es lo primero que hacemos. Nos encontramos con algo muy particular y es que el valor se encuentra muy cercano a el eje de Z. Entonces, si nosotros tratamos de ubicar ese valor de 0.05, nos vamos a encontrar que está en esta posición y no lo vamos a poder leer. Entonces, para eso contamos con este cuadrito. El cuadrito que se encuentra en la gráfica A nos va a permitir o nos va a facilitar determinar Z a estas condiciones. Ubicamos el valor de presión reducida, trazamos una línea recta que vaya hasta la cima de la gráfica y posterior a eso entonces vamos a buscar el valor de la temperatura reducida. Los valores de temperatura reducida entonces los vamos a
aquí a señalar con un resaltador de color azulito y entonces arrancan de punto 6, punto 65, punto 7, punto 75 y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro valor de interés que es aproximadamente 1.6, ya que este valor pues está más cercano al que nos dio de presión de temperatura reducida. Seguimos la línea de la curva hasta que llegamos al punto de cruce. Una vez que lleguemos al punto de cruce, trazamos una línea recta que vaya desde ahí hacia la izquierda para encontrar Z. Entonces, nuestro valor de Z va a ser aproximadamente 0.9 y entonces tenemos que mirar cómo son las divisiones aquí. Cada dos cuadritos es 0.01, entonces estamos a 0.095, que es prácticamente una sustancia ideal y entonces Z lo podemos aproximar a 1. Con esto, entonces, nos vamos a calcular el volumen 2. Z multiplicado por el valor de la masa por el valor de la constante del oxígeno multiplicado por la temperatura dividido entre la presión 2. Así, entonces, el volumen 2 nos va a dar un valor bastante grande que es de 13.713 pies cúbicos. Y con ello entonces calculamos nuestro porcentaje de aumento del volumen del estado 1 con respecto al estado 2. Nos vamos a encontrar que es un valor significativamente grande de 9.530%, lo cual es imposible en un sistema real, pero no nos preocupemos que esto simplemente es de carácter académico y la idea es simplemente que aprendamos todos a utilizar todas estas ecuaciones y estas gráficas.